Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios, junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Nuestro ministerio, en el deseo de cumplir con la gran comisión dada por Cristo a la iglesia en Mateo 28, está enseñando la palabra de Dios positivamente. Esto es tomar la Biblia y ir estudiando libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hoy daremos comienzo al estudio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy importante, es el libro histórico del Nuevo Testamento, nos enseña cómo la iglesia en la primera generación, en 40 años, fue desde Jerusalén hasta Roma, llevando la palabra de Dios y obedeciendo el mandato que Cristo le dio en el capítulo 1 y verso 8 de los Hechos. Vayan primero a Jerusalén, luego vayan a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. La iglesia nunca ha sido tan poderosa como lo fue en el libro de los Hechos. La iglesia de hoy debe estudiar las características de aquella iglesia e imitarla en lo más posible. Esperamos que estos estudios abren su vida, le bendigan a usted. Así es que busque la Biblia, ábrala en el primer capítulo de los Hechos y siga el estudio paso por paso con nosotros. Trivias. ¿Quién le dijo a Job en sus tribulaciones? Maldice a Dios y muérete. A. Su esposa. B. Elifaz. C. Satanás. D. Su siervo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, verso 7. Trivias. La respuesta es A. Su esposa. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2:9. Betel Televisión. En esta ocasión daremos comienzo al estudio del libro de los Hechos. Los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Sirve como un puente entre los evangelios y las epístolas. Muy importante porque en él tenemos la historia de la iglesia como pueblo de Dios. Este estudio nos da las características de cómo era esa iglesia, vibrante, poderosa, en el Nuevo Testamento. La historia de la iglesia comienza desde el capítulo 1 de los Hechos en Jerusalén y se extiende hasta el capítulo 28, donde el apóstol Pablo lo encontramos en Roma. Así que el texto bíblico que vamos a leer para comenzar nuestro estudio es la primera parte de Hechos 1 al 5, y vamos a estudiar hasta el verso 26. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tenemos aquí la introducción al libro de los Hechos. Estos versículos nos enseñan que el autor del libro lo es Lucas. Y si usted tiene su Biblia, ábrala en Lucas capítulo 1, versos 1 al 4, donde dice:
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así es que encontramos que Lucas es ese médico amado que viajó con el apóstol Pablo, fue testigo visual de las cosas que ocurrieron en mucho de lo que él describe en el libro de los Hechos, y se dice que durante los 2 años que Pablo estuvo preso en Cesarea de la Mar, el apóstol Pablo preso allí y Lucas escribiendo la historia y, como dice aquí, viendo los testigos oculares de lo que había ocurrido en la vida del Señor Jesús. Se dice que el libro de los Hechos lleva un estudio desde Jerusalén hasta Roma, y muchos piensan que fue dedicado a ambos volúmenes. Fueron dedicados a Teófilo, y posiblemente muchos piensan que era un abogado que iba a defender el caso de Pablo ante el César. Otros, tomando la descripción del nombre Teófilo, que quiere decir amado de Dios, piensan que era un cristiano que estaba en altas posiciones en el gobierno de Roma y que necesitaba la historia bien de la iglesia definida para hacer uso apologético de la misma. Pero allí el Señor nos ha traído la bendición de darnos la historia preciosa del tiempo más poderoso de la iglesia. En 40 años, en una generación, la iglesia llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Un milagro. Así es que Lucas, este hombre precioso que nos dio este hermoso libro por inspiración del Espíritu Santo, en primer lugar es un gran historiador. Es reconocido por los historiadores antiguos como modernos como un hombre excepcional al describir historia. Y cuando usted lee ese primer capítulo del Evangelio de Lucas, encuentra que él hacía muchos estudios y entrevistaba a los testigos oculares de qué había ocurrido, cómo habían ocurrido las cosas, y por eso es tan hermoso, ¿verdad?, Lucas como un gran historiador. Lucas también un gran diplomático. Él es un hombre que está defendiendo la causa cristiana. Muchos pensaban que el cristianismo era una secta más, que no tenía mucho valor, y Lucas presentó como el apóstol Pablo era un hombre tan intelectual, como cuando habían ido ante las cortes de Roma, nunca habían encontrado en realidad culpable a la gente de la iglesia, y la iglesia, Lucas presenta que era un movimiento sano, digno y bendecido por Dios. Lucas también es un gran teólogo. Él presenta las bases del Evangelio, la salvación, la resurrección, el bautismo del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo, y todo esto dentro de la historia que él narra en su libro. Él también tiene más de 15 mensajes que dan los apóstoles sobre diversos temas teológicos. Lucas también es un gran evangelista. Era un hombre incansable, yendo con el apóstol Pablo a las diferentes naciones a llevar el glorioso evangelio. Así es que es un hombre con muchos dones especiales. Así que, mis amados hermanos, el evangelio y el libro de los Hechos son 2 volúmenes que en el principio estaban unidos. Por eso te encuentras que en el primer tratado Teófilo se está refiriendo ahí al libro de Lucas. Y eran 2 volúmenes estos libros, pero que estaban en uno solo en el principio. Así es que es bueno estudiar Lucas y después enseguida pasar a estudiar el hermoso libro de los Hechos. Encontramos que los apóstoles, Lucas nos los presenta en su función de fundamento en los versículos 3 al 4. Dice que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los apóstoles son el fundamento, como los 12 patriarcas eran el fundamento, podríamos decir, de la iglesia, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. También los 12 apóstoles van a ser el fundamento que el Señor Jesucristo pone en la iglesia, que es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Así es que encontramos también que además de ser el fundamento, Jesús escogió a estos hombres. Él mismo los escogió, personalmente los escogió. Encontramos esto en Marcos 3,
donde Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. Jesús además de escoger a estos hombres, también le da una comisión. Aquí en el capítulo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cristo los comisionó. Ellos tenían una autoridad que les fue dada por el mismo Señor Jesucristo y llevar este evangelio por toda la tierra. Así que el Cristo resucitado también se les aparece. Encontramos el verso 3, a quienes también después de haber padecido se le apareció. Cristo se le aparece a estos apóstoles. Jesús le promete también el Espíritu Santo. En los versos 4 y 5 le dice que Juan bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Ellos estaban esperando la promesa desde los versos 6 hasta el 26 de este evangelio. Ellos están esperando la gloriosa promesa del bautismo del Espíritu Santo. Así que los apóstoles en los versos 6 y 8 reciben la comisión de ir y predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que de hecho es un bosquejo del libro de los Hechos. Jesús le enseña a los apóstoles que el reino de Dios es de naturaleza espiritual. También que el reino de Dios es universal en su alcance. El reino de Dios se extiende gradualmente, no iba a venir rápido, sino que iba a extenderse gradualmente. Y los apóstoles son testigos de la ascensión del Señor Jesucristo en los versos 9 hasta el 12. Nos enseña la palabra de Dios que ellos son testigos de la ascensión de Jesucristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron ante ellos dos varones con vestiduras blancas. La ascensión de Jesucristo es una parte muy importante en su ministerio. En la misma, él cambia su lugar de operación desde Jerusalén, donde él estaba, hasta el cielo, donde está actualmente. La ascensión, amigo y hermano, rompe la ley de gravedad. Es decir, que aquella ley que el mismo Cristo había creado, en el principio, él también la puede cambiar. Nosotros posiblemente no podemos hacer este cambio, pero sí el Rey de Gloria. Y otra cosa importantísima que encontramos allí es la aparición del Shekinah de gloria, representado en la nube que había aparecido en la transfiguración del Señor Jesucristo, en el templo de Salomón. Ahora esa nube es la que conduce a Jesucristo desde el monte de los olivos hasta el cielo de gloria. Y esa nube también volverá el Señor Jesucristo. Encontramos que los discípulos, Cristo, o mejor dicho, los ángeles deben ser testigos, no estar mirando al cielo. Ya Cristo se lo había dicho en el primer capítulo, y ahora los ángeles le dicen, varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Señor, así como ha sido llevado al cielo, así volverá. Vayan ustedes y testifiquen. Allí ellos le aseguran el regreso de Jesucristo a la tierra, porque ese mismo Jesús, como fue llevado al cielo, así en un cuerpo glorificado, así mismo volverá. ¿Y qué hacen los discípulos después de esta expresión tan hermosa que le dan a ellos los ángeles? Ellos obedecen, porque es muy importante la obediencia. Orar y obedecer son las dos cosas más importantes que puede hacer la iglesia. Y encontramos que la iglesia es un ejército que se mueve sobre sus rodillas, y ellos se van inmediatamente al aposento alto, y allí comienza el servicio más importante de oración en la historia. La oración es ese acto cuando nosotros aquí en la tierra tomamos los recursos que están en el cielo para solucionar los problemas que hay en la tierra. Y eso fue lo que los discípulos se fueron a hacer. Qué lindo, ¿verdad? Están orando en ese glorioso servicio de oración que duró durante 10 días completos. Ese servicio de oración fue llevado a cabo en la ciudad de Jerusalén. Y en un lugar específico en la ciudad de Jerusalén, el aposento alto. Veamos el verso 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Así es que ellos empezaron a orar, 120 personas en oración, hasta que en el día de Pentecostés, que estudiaremos en nuestra segunda lección, vino sobre ellos el Espíritu Santo, para equiparlos, para que ellos pudieran ir a hacer el servicio del Señor. La iglesia en el principio, mi hermano, oraba en el templo.
encontramos en Lucas 24:53. Si usted tiene la palabra, la puede leer allí en Lucas 24:53, donde nos dice que ellos continuamente oraban en el templo. Dicen, ellos después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ellos oraban también en las casas, nos enseña el libro de los Hechos. Oraban en una unidad. Veamos ese versículo hermoso 14 que dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Había una oración de unidad. La palabra unánime quiere decir una sola alma. Y para que la oración sea efectiva, tiene que ser en unidad. La Biblia dice que si dos o más de nosotros se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan les va a ser otorgada. Encontramos también que ellos perseveraban. Era una oración perseverante. Jesucristo dijo que había que ser perseverante en la oración. Ellos, amigos y hermanos, no se detienen bajo ninguna circunstancia. Había muchas, podríamos decir, peligros, pero ellos allí estuvieron 10 días continuos buscando el rostro de Dios hasta que sobre ellos descendió el poder del Espíritu Santo. De una manera gloriosa y preciosa, ellos se ponen a orar también para llenar la vacante, por ejemplo, de uno de los apóstoles que había caído, Judas. Los versos 15 al 26 nos enseñan cómo ellos llenaron esa vacante. Y es interesante estudiar ese momento porque ellos necesitaban tener 12 apóstoles, recuerde, y Judas había caído. Entonces Pedro aparece aquí como el líder de la iglesia que se levanta y dirige aquella reunión. Y es importante porque los primeros 12 capítulos, de hecho, del libro de los Hechos, nos van a presentar el ministerio del apóstol Pedro. Y después del capítulo 13 en adelante, el Espíritu Santo, a través de Lucas, presentan el ministerio del apóstol Pablo. Así que Pedro hace su función allí, llama a los apóstoles, y en el verso 16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Encontramos que Pedro presenta las escrituras en primer lugar como base de aquella reunión. Mucha gente se han cuestionado esa reunión que hicieron los apóstoles, si fue verdadera o tuvo en su lugar, pero sí, amigo, ellos siguieron al pie de la letra las escrituras. Esta era parte del fundamento, esos apóstoles, y ellos tenían que llenar aquella vacante. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, dice el verso 17. Así es que ellos tenían que buscar a alguien para llenar esa vacante, para que tuviera completamente en orden el fundamento de la iglesia, que la Biblia nos dice en el libro de Efesios, que es Jesucristo y los apóstoles. Así es que los versos 18 a 19 dice, pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas las entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Es un campo de sangre el que Judas se adquiere con el dinero de la traición que él hizo del Señor Jesucristo. Aquel campo de sangre está en las afueras de Jerusalén y hasta el día de hoy testifica de la traición de aquel hombre. Encontramos en el verso 20, los apóstoles van a las profecías de los salmos, porque está escrito en el libro de los salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Van al libro de los salmos para allí identificar que la palabra del Señor tenía que cumplirse y por eso ellos llevan a cabo esa reunión. Vemos en el verso 25 lo importante del ministerio apostólico. Encontramos que ellos, amigos y hermanos, dan énfasis especial a el ministerio apostólico que tenían que practicar. El ministerio apostólico era algo fundamental en la iglesia, era el fundamento de la iglesia. Serían testigos, los apóstoles debían de ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Para ser un apóstol había que ser un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo, o sea, haber visto al Cristo resucitado después de la resurrección, personalmente. Esas cualificaciones eran muy importantes. Ellos debían de haber estado también presentes desde el mismo comienzo
del ministerio del Señor Jesús. Así estuvieron ellos desde el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Ellos deben estar allí presentes. También deben estar presentes desde el lugar donde Juan el Bautista, fíjense, desde que Juan estuvo allí bautizando a Jesucristo, desde ese tiempo estos apóstoles, vea el verso 22, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así es que los apóstoles, mis amigos y hermanos, llevan a cabo un trabajo hermoso, presentan después de la oración, después de la lectura de la palabra del Señor, dos candidatos, según el verso 23, y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Así que presentaron estos candidatos, piden en oración que Jesús lo nombre a él. Matías es escogido, según nos enseña el verso 26, para ocupar este lugar de ser el apóstol. Así que presentaron dos y pidieron al Señor Jesucristo que el Señor escogiera. Y la iglesia de esta manera está preparada para el glorioso regreso o la venida del Espíritu Santo que vamos a estar estudiando en nuestra próxima lección. Así es que la iglesia comienza en oración y termina seleccionando este apóstol, Matías, que junto a los otros 11 apóstoles llevarán a cabo una gran función en el trabajo del reino de Dios. El libro de los Hechos, amigo y hermano, lleno del Espíritu Santo, presenta una iglesia vencedora. Quiere el Señor que así mismo sea la iglesia en tu comunidad. Para concluir nuestra lección, deseo hacer con usted un resumen de la misma. El primer capítulo de los Hechos es muy importante. Aquí tenemos las últimas palabras dichas por Cristo aquí en la tierra. Encontramos también la gran comisión que Él le da a los apóstoles. En el capítulo 1 y verso 8 encontramos el bosquejo del libro de los Hechos. Me seréis testigo en Jerusalén. Encontramos esto del versículo 1 del primer capítulo hasta el capítulo 7 y último versículo. Encontramos también a Jesucristo mandando a la iglesia a ser testigos en Samaria. Encontramos esto en el capítulo 8 de los Hechos. Encontramos la iglesia mandada a Judea. Y esto encontramos en los capítulos 9 y 10, la iglesia en Judea. Y de los capítulos 11 en adelante, la iglesia yendo a todo el mundo. Así es que el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y verso 8, está el bosquejo de lo que va a ocurrir en todo el libro. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Cristo le da la promesa a los apóstoles del Espíritu Santo. Hay tres promesas grandes que se dan en la Biblia. La primera era la resurrección de Cristo. Nadie había resucitado como Cristo. Y Él resucitó. Estuvo 40 días con ellos para que no tuvieran ninguna duda de que Él había resucitado, comió con ellos, vivía con ellos y le dio pruebas indubitables, dice Lucas, de su resurrección. En segundo lugar, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido de esa manera en el Antiguo Testamento, sobre alguien y quedarse en Él. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, pero se iba. Pero aquí Cristo dice, la promesa vendrá sobre ustedes, estará con ustedes y será en ustedes. Y el día de Pentecostés se cumplió la promesa del Espíritu Santo. También hay otra gran promesa que encontramos en el capítulo 1 de los Hechos, y es que Cristo volverá de nuevo. Encontramos que la resurrección se cumplió, el día de Pentecostés se cumplió, ahora nos falta que el Señor regrese a esta tierra. Encontramos también la importancia de la oración. La oración es muy importante en la vida de la iglesia. La iglesia lleva a cabo el servicio de oración que transformó el mundo, la historia. El libro de los Hechos usted no lo puede entender si no entiende el poder que hubo en esa oración de 10 días de los apóstoles. Los apóstoles, de una manera especial, llevaron la palabra del Señor empezando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Encontramos que ellos llevan a cabo la selección de un nuevo apóstol, dirigidos por Dios en oración y también dirigidos por lo que decía la palabra de Dios. Matías es seleccionado en ese rol tan precioso de ser el apóstol que sustituye a Judas. Así es que este primer capítulo de los Hechos, mis amigos y hermanos, nos resumen la vida de Jesucristo en los días que estuvo esos 40 días después de haber resucitado, y luego la vida de la iglesia en su propio trabajo llena del Espíritu Santo. Cristo le dio a la iglesia autoridad. Y esa autoridad se la dio en Mateo 28 y versos 19 y 20. Los mandó por todo el mundo a que fueran testigos a todas las naciones. Y luego aquí en Hechos encontramos que el Señor le da autoridad, pero es una autoridad diferente, un dunamis, poder en ellos.
Cristo manda a la iglesia a ser sus testigos en toda la tierra. La palabra testigo quiere decir mártir. Y encontramos que Lucas, de una manera excepcional, como un gran historiador, como un gran teólogo, como un evangelista, como un diplomático, presenta a la iglesia victoriosa, como un ejército en orden, conquistando todo el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. En una generación conquistó el imperio romano desde Jerusalén hasta Roma, donde termina el apóstol Pablo hablando del reino de Dios. Era muy importante extender el reino de Dios. Y nuestra tarea en nuestros días es continuar esa labor que llevó la iglesia primitiva de predicar el evangelio del reino a toda criatura, y todo aquel que en él creyere será salvo. Nosotros somos la continuación de esa preciosa iglesia del libro de los Hechos. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de Compartiendo el Pan de Vida. Es un privilegio llegar a su hogar y compartir con usted esta media hora de estudio de la Palabra de Dios. También quiero decirle que además de enseñar la Palabra de Dios, nosotros sabemos del poder de la oración. Y por eso le invitamos a que usted nos escriba y nos cuente sus necesidades en oración. Así es que puede también llamar a nuestros teléfonos y con mucho gusto un consejero orará con usted. Pero en este momento yo quiero invitarle para que usted presente su necesidad y ore junto conmigo. Así es que acérquese ahí a su televisor y oremos para que el Señor supla esa necesidad que usted tiene. Créale a Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pido por estas vidas que al lado de su televisor vienen para pedir, Señor, un milagro de tu parte. Señor amado, te suplico que pongas tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos, oh Señor, y los liberes de toda opresión y poder del enemigo. Mira a estos, Señor, que tienen problemas económicos, te suplico que los soluciones para tu gloria y honra. Hay problemas familiares. Señor, trae paz en estos matrimonios y ayúdales, Padre Celestial, a caminar en el amor de Jesucristo. Padre Celestial, bendice la audiencia, los jóvenes, niños, ancianos, Padre Celestial. Trae bendición a este país en el cual estamos saliendo. Padre Celestial, gracias por tu grande bondad. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús, el Rey de Reyes. Amén y amén.